Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentan Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenas noches, sean todos bienvenidos a Noticias, edición central en Pingüino Multimedia, cuando son las 21 horas con 18 minutos y en la capital regional de Magallanes hacen 12 grados de temperatura. Hoy día con un día bastante noticioso, incluso hasta hace unos minutos atrás, se nos hizo llegar a todos los medios de comunicación una declaración pública que indica que siendo las 18 horas con 52 minutos de hoy martes 17 de marzo del año 2020, mientras sostenía una reunión de coordinación con los directores del municipio, el alcalde Claudio Radonich recibió el llamado desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud, donde se le informan que deberá iniciar periodo de observación debido a que una persona que sostuvo audiencia por ley de lobby el pasado 10 de marzo de este año en curso está diagnosticado de COVID-19. Se informa que, por tanto, desde hoy, el alcalde Radonich cumplirá con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, asumiendo cuarentena en su domicilio, desde donde trabajará de manera remota. Cabe observar, por supuesto, que esto es de forma preventiva. Bajo ninguna circunstancia se informa que el alcalde se encuentra contagiado de COVID, solamente una de las tantas medidas de prevención que se está tomando acá en la región. Pasamos ahora a leer los titulares. Estos son los titulares. Magallanes registra sus dos primeros casos de coronavirus. Se trata de dos hombres, uno de 23 y el otro de 70 años, ambos en sus hogares y en observación. El ministro de Salud confirmó que a la fecha en el país hay 201 casos confirmados de coronavirus, lo que representa un aumento de 45 casos en comparación al lunes. Municipalidad de Punta Arenas suspendió Carnaval de Invierno, el Chapuzón y Festival Folclórico, y el alcalde solicita cerrar el comercio. Accidente vehicular dejó a 3 personas lesionadas en Las Heras con España, en la población Fitzroy de Punta Arenas. SAMU y bomberos acudieron a la emergencia. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Y ya lo mencionábamos en titulares, Magallanes registra sus dos primeros casos de coronavirus. Se trata de dos hombres, uno de 23 y el otro de 70 años, ambos en sus hogares y en observación. Autoridades regionales confirmaron los dos casos de coronavirus en Magallanes. Se trata de un trabajador de 70 años y un estudiante universitario de 23 años de edad. Efectivamente, el Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas que eran las que estaban en observación hasta el día de ayer, que resultaron positivos en referente a este tema del coronavirus. Yo quiero hacer un llamado a la población a la calma, esto no alarmarse, los servicios están trabajando en resguardar la salud de la población, ¿no es cierto? Se siguen haciendo todos los monitoreos y los controles en los accesos a la región. Vamos a implementar eso y reforzar toda esta situación, pero también
como lo hemos estado haciendo en los días anteriores. Aquí necesitamos la colaboración de todos. Sumado a estos dos casos, hay 70 personas que se encuentran bajo observación médica tras tener contacto con los dos afectados que dieron positivo por coronavirus y donde ambos hombres se encuentran en sus hogares en Punta Arenas bajo observación médica. En la práctica, en relación al número de contactos, son alrededor de 70 en este momento. Sin embargo, este es un tema dinámico mediante el cual, a través de la investigación epidemiológica que se realiza, se va viendo todo el seguimiento y la trazabilidad de estos casos. Digamos, se está estableciendo, digamos, el seguimiento desde el punto de vista epidemiológico, no se descarta, pero en el tema epidemiológico, por la actividad que se desarrolla, tienen múltiples funciones y múltiples actividades en múltiples lugares. No podemos especificar específicamente o decir que efectivamente se trató, digamos, la vinculación con el turista británico. Respecto a estos dos primeros casos detectados, el director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes, explicó que uno de los casos fue atendido en el Hospital Clínico de Magallanes, mientras que el segundo en una clínica. Exacto, es decir, nosotros ya estamos en contacto para tener un equipo provisorio a través de la Universidad de Magallanes y apurando las conversaciones con el Ministerio, porque hoy día ya nos llega parte de un equipo y la próxima semana estaría llegando el otro, pero sí vamos a empezar a hacer algún análisis con los equipamientos que tenemos en la Universidad de Magallanes. Aquí a miércoles, jueves, empezar a hacer las muestras acá, eso nos permite tener un resultado en 4 horas, pero igual así esos resultados los tenemos que validar con el Instituto de Salud Pública. El que nosotros lo tengamos en 4 horas nos va a permitir activar los protocolos respectivos para todas las personas que de alguna forma nos puedan salir positivos, ¿ya? Respecto al estado de los pacientes, ambos se mantienen estables y presentan síntomas de tos, complicaciones respiratorias, siendo un cuadro similar al de una gripe. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. 21 horas con 24 minutos. Continuamos con las noticias en edición central acá en Pingüino Multimedia. El ministro de Salud confirmó que a la fecha en el país hay 201 casos confirmados de coronavirus, lo que representa un aumento de 45 casos en comparación al lunes. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció un aumento en los casos de coronavirus en el país, lo que ahora llegan a 201. Esta es una información dinámica que cambia, ¿no es cierto?, durante el día. Es que en relación al día de ayer, que teníamos 156 casos confirmados, a esta hora, en este momento, casi al mediodía, tenemos 201 casos confirmados. Durante la noche, en los exámenes que se hacen y que demoran varias horas, se detectaron 25 nuevos casos y en el ciclo de exámenes de la mañana 20 casos más, lo que lleva a un incremento de 45 nuevos casos. Esta cifra llega solo horas que el ministro de Salud haya dicho que en el país habían 181 infectados. El ministro de Salud, acompañado de los subsecretarios de Salud y de Redes Asistenciales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, el secretario de Salud sostuvo que hay 9 personas hospitalizadas que han sufrido una falla de pulmón y que 3 de ellas se encuentran con respiración mecánica. Ninguno de ellos está en riesgo vital y a la vez realizó un llamado a la comunidad. Yo quisiera llamar inmediatamente a no reaccionar respecto a este número de nuevos casos, que es considerablemente menor de los casi 80 casos que habíamos señalado el día anterior. Esto tiene variaciones día a día y el hecho de que tengamos menos casos nuevos hoy día que hoy no debe conducir a ninguna sobreinterpretación, sino que seguimos enfrentando una enfermedad muy seria, una pandemia, cuyo pic, el momento en que vamos a tener más enfermos juntos, como se sabe, lo estimamos a la 8ª semana del inicio de esta enfermedad, entendiendo por inicio el momento del caso cero de la región del Maule, que fue el día 3 de marzo recién pasado.
Mañalich puso el acento en que este brote debería durar del orden de 12 semanas. Lo esperable es que el número de casos nuevos en la línea gruesa siga aumentando día a día hasta llegar a este pic en la semana número 8, que es a finales de abril, principios de mayo. Creo que todas estas situaciones, por supuesto, producen temor en la ciudadanía. Sin embargo, este temor en parte es justificado, pero no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean afectadas van a tener una enfermedad muy leve, algunos van a necesitar hospitalización y nuestra preocupación fundamental es lo que las estadísticas internacionales muestran en el sentido de que la probabilidad de tener una forma grave de enfermedad se amplifica, crece enormemente en la medida en que los afectados son adultos mayores de 70, 80 o más años, para los cuales esta enfermedad puede ser un riesgo muy grande. Mientras que el mandatario realizó una revisión de las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia de salud, en la reunión participaron los ministros de Interior y Seguridad Pública, la Secretaria General de Gobierno y la Subsecretaría de Salud, para proteger a la población de la propagación del coronavirus, entre ellas la prohibición de las visitas a los establecimientos de larga estadía de adultos mayor y el cierre de los centros de días, además de medidas preventivas en las cárceles. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Continuando con las noticias, la Municipalidad de Punta Arenas suspendió definitivamente el Carnaval de Invierno, el Chapuzón y el Festival Folclórico. Además, también el alcalde solicita cerrar el comercio. A causa de la contingencia que comenzó a vivir Punta Arenas, luego de los 2 primeros casos positivos de coronavirus, la municipalidad tomó la determinación de suspender todas sus actividades culturales durante el próximo invierno. Dentro de estas, la más próxima era en Semana Santa, donde se iba a celebrar la Pascua del Conejo, la cual sería el próximo domingo 12 de abril, evento que congregaba a más de 5.000 personas. El Chapuzón de Invierno también corrió la misma suerte y finalmente se decidió suspenderlo. La fecha original que se iba a realizar era el 12 de julio. Otra de las actividades masivas que se realiza en el invierno de Punta Arenas es el Carnaval, el cual año a año atrae a miles de personas de distintos países y que este año 2020 estaba agendado para el 18 y 19 de julio. Finalmente, el Festival de la Patagonia, que se celebraría entre el 20 y el 22 de agosto, también el municipio lo decidió suspender. Se suspenden todas las actividades de invierno, tanto el Festival de la Patagonia como nuestro carnaval. Es una linda fiesta, pero también ese dinero va a ser reingresado a la municipalidad para que sea destinado a temas de salud y a temas sociales, porque también tenemos que ver que todos estos cierres van a significar lamentablemente desempleo y tenemos que estar preparados como municipalidad dentro del margen que tenemos de dinero de poder ayudar a tener una mejor cobertura de salud y, por cierto, también ayudas sociales. Por otro lado, el edil de Punta Arenas, Claudio Radonich, aprovechó la instancia para señalar que solicitó al Servicio de Salud Regional y otras autoridades que se disponga el cierre de centros comerciales, cines, bares, entre otros que congregan aglomeraciones de público. Envié una solicitud formal al director de salud de nuestra ciudad, de nuestra región, para que, tal como lo han hecho en las ciudades europeas hace varias semanas, nuestra ciudad pueda tener una cuarentena voluntaria. Y digo voluntaria porque nadie va a estar amarrado a una casa, pero que la ciudad esté en cuarentena. Y esto significa que todos los lugares de esparcimiento, centros comerciales puedan ser clausurados. Solamente lo pueda cerrarles el servicio de salud. De tal forma que lo que hemos hecho con los colegios, con los funcionarios municipales, también con las empresas que nos prestan servicio, también puede ir a todo el comercio, sobre todo estos grandes comercios, de tal manera de solamente garantizar lo mínimo, que son supermercados, estaciones de servicio, farmacia y venta de alimentos de primera necesidad.
Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. 21:32 y un accidente vehicular dejó a 3 personas lesionadas en Las Heras con España, en plena población Fitzroy de Punta Arenas. SAMU y bomberos acudieron a la emergencia. La central del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas recibió un llamado donde daban cuenta de la presencia de un accidente de tránsito en la esquina de Las Heras con Avenida España. En el lugar, un conductor que no respetó la señal pare instalada en dicha intersección fue impactado por otro móvil, dejando a 3 personas lesionadas. La situación fue informada al centro regulador del SAMU, quienes procedieron a despachar una ambulancia de atención avanzada para proceder a la atención de los heridos. Sí, específicamente a una paciente que venía en la parte delantera del colectivo, que obviamente venía con cinturón, que eso significó también un pequeño golpe en su costado derecho y tenía un inconveniente en el cuello, normal del tipo de accidente. Y el otro, el chofer del colectivo, fue atendido directamente por personal del SAMU con un dolor en su hombro y en la cabeza. No había ninguna persona atrapada, en nuestro móvil venían 2 o 3 personas más que ya estaban fuera del vehículo. Desconocemos si había más personas dentro del colectivo, solamente estas 2 personas al llegar. De alguna otra manera, la conmoción nacional ha permitido que haya menos circulación de vehículos, lo que no significa que no hayan accidentes. Somos testigos de lo que acaba de ocurrir hoy día, pero sí, la unidad llegó relativamente rápida a Las Heras con España. El SAMU inmovilizó a los lesionados y los trasladó hasta el centro asistencial, donde fueron diagnosticados de lesiones menos graves, siendo dejados por algunos momentos en urgencia y luego dados de alta. Por su parte, Carabineros acudió al lugar entrevistándose con los involucrados, quienes entregaron su versión de los hechos, señalándose que uno de ellos no habría respetado la señal de tránsito respectiva. En el centro asistencial fueron sometidos a las alcoholemias respectivas, descartándose la ingesta de alcohol inicialmente, lo que deberá ser corroborado por las muestras enviadas al laboratorio. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. (21:34). Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso, por supuesto, vamos a estar en la entrevista del día junto con el doctor Gonzalo Sáez, quien es el presidente del Colegio Médico de Magallanes. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en edición central de Todo Noticias. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. (21:36) y como ya lo mencionábamos antes de ir a comerciales, se encuentra con nosotros el doctor Gonzalo Sáez, quien es el presidente del Colegio Médico de Magallanes. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Doctor, bueno,
El tema de contingencia, por supuesto, el coronavirus. Quería saber, primero que todo, su apreciación al respecto de cómo ve usted que nuestro país, y sobre todo acá en la región, ha adoptado las medidas de mitigación para evitar posible explosión, sobre todo pensando acá en Magallanes, que recién empezamos hoy día, nos integramos a la lista con dos contagiados. Como colegio nosotros vemos que las medidas se toman en forma tardía. Nosotros somos el país de Latinoamérica que que mayor velocidad ha tenido en el aumento de casos de coronavirus. Si bien es cierto, nosotros a nivel hospitalario tenemos muchos protocolos y medidas para tomar respecto de los pacientes que lleguen. Las medidas que requieren tomarse a nivel nacional y a nivel local han sido muy lentas e insuficientes. Nuestro objetivo fundamental no es que la pandemia pase por encima, no va a suceder, ya no sucedió, ya tenemos casos positivos. Lo que necesitamos con urgencia, y esto es un mensaje para toda la gente en su casa, es aplanar la curva. Eso significa que los casos se presenten en un periodo largo de tiempo y no todos juntos, porque no tenemos la capacidad hospitalaria ni la tiene ningún país en el mundo. Ya tenemos la experiencia de España, de Italia, para qué decir de Asia en general, que cuando se juntan muchos casos los sistemas de salud no logran tener ni ventiladores suficientes, ni camas de UCI suficientes, y por lo tanto necesitamos tomar medidas para evitar de que estos casos se concentren en poco tiempo. Eso significa tener medidas personales que son súper importantes y que yo veo que la gente no se las ha tomado con la suficiente seriedad. Medidas personales significan insistir en el lavado de manos. El lavado de manos quizás una de las medidas más importantes para disminuir la posibilidad de contagiarse. El distanciamiento social es súper efectivo, pero requiere de mucha adherencia a la población. Nosotros necesitamos transformar las ciudades de Chile en las mismas fotos que han visto por WhatsApp y que han visto por Facebook y han visto en redes sociales. Que se muestran ciudades casi vacías. Ciudades casi vacías, como sucede en España en este minuto, como sucede en Italia, porque es la única manera. Esto tiene que imaginarse como si cuando uno era niño y jugaba a la mancha. ¿Ah? Mientras uno no salga de casa, no le va a tocar la mancha. Claro. Es menos la probabilidad de contagiarse. La interacción social, mientras más gente anda circulando, más posibilidad de que el virus circule también. Yo en eso quiero hacer un pedido fundamental. Por lo menos ya me dijeron de que esta parece que es la última entrevista en vivo. Claro, y me parece muy bueno. Los medios de comunicación están adoptando esta medida de que todas las entrevistas sean por vía telefónica, me parece bien. El solo hecho de tener que salir de la casa y volver aumenta las probabilidades de contagio. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, que son la población más susceptible. Con estas dos medidas hacemos mucho, pero todavía es insuficiente. Necesitamos disminuir la aglomeración de gente. Primero partieron con disminuir la aglomeración no más de 500 personas, pero en el país hemos visto que esa medida tampoco fue muy cumplida. En el último partido que se jugó con público había 2.200 personas en el Estadio Santa Laura. Bueno, nosotros necesitamos ponernos súper firmes en eso. Después eso se disminuyó a menos de 200 y después a menos de 50. Hay países como Austria, y ustedes saben lo disciplinados que son los austriacos, donde están prohibidas las reuniones de más de 5 personas. Eso si lo hacemos antes, porque tenemos la opción de hacerlo, y además nosotros estamos adelantados 2 o 3 semanas respecto a lo que pasó en Europa. Si no hacemos las cosas que ellos nos están diciendo que hagamos, no fallen en esto, hagan esto otro, si no lo hacemos, no solamente nos vamos a contagiar producto del azar, nos vamos a contagiar producto de la estupidez. Y eso tenemos que evitarlo. Nosotros tenemos que pedirle a las autoridades y exigirle a las autoridades que paremos la concentración de gente en la ciudad. No debemos cerrar el comercio. Estamos avanzando como colegio médico y estamos exigiendo lo que se llama el lockdown o el cierre de ciudades. Eso no significa dejar la ciudad sin nada. Significa dejar solo los servicios básicos. Pero los restaurantes, los hoteles, el mall, la zona franca, no son servicios básicos. Perfectamente podemos estar 2 o 3 semanas sin tener que concurrir a ninguna parte. Los supermercados pueden permanecer abiertos y tengo entendido de que algunos supermercados han adoptado la medida de dejar pasar solo 10 carros. Claro, cada 10 Me parece muy bien, porque el entrando. distanciamiento de más de 2 metros también es fundamental. El virus es pesado y por lo tanto más de 2 metros el virus tiende a caer y ya no afectar la zona de contagio que es la mucosa bucal, la nariz y la conjuntiva ocular. Entonces, el distanciamiento social se puede lograr con medidas como esa. Necesitamos que nuestras autoridades estén un paso más adelante y hasta ahora siempre han estado un paso más atrás. Los alcaldes se han tomado el poder
cuando el Ejecutivo no ha sido lo suficientemente claro para adoptar medidas y han ido adelante de lo que ha hecho el Ejecutivo. Nosotros le pedimos a las autoridades locales que hagan lo mismo. Yo felicito al alcalde Raunich que ha tomado medidas, pero también le pido a la autoridad sanitaria que tenga la valentía de cerrar locales por peligro en la salud pública, pedirle al intendente que permita que se le otorguen atribuciones para cerrar mejor las fronteras y tener esta ciudad cerrada. Si nosotros cerramos la ciudad no vamos a evitar la pandemia, pero vamos a hacer de que los casos sean más esporádicos y que podamos manejarlo en el hospital. Existe mucha preocupación a nivel de los médicos de Punta Arenas porque vemos de que no se nos acompaña con el mismo celo que estamos haciéndolo en el hospital. En el hospital estamos, gracias a Dios, tenemos un muy buen equipo técnico, tenemos 2 infectólogos, tenemos un equipo que ha liderado esto desde el punto de vista técnico para reconvertir camas. Estamos preparados para recibir los enfermos que van a ir ocurriendo, que se van a ir dando, pero no tenemos la posibilidad de tener 40 pacientes en ventilación mecánica porque solamente tenemos 20 ventiladores en la región. Doctor, respecto a eso mismo, el ministro Mañalich decía que dentro de las próximas 2 a 3 semanas se debería vivir el pic de esta enfermedad a nivel nacional. A nivel regional, ¿usted cree que la región está preparada para recibir ese pic? Lo que pasa es que cuando uno dice un pic, tenemos que referirnos a cuál es la altura de ese pic, porque no es lo mismo el Cerro de la Cruz que el Everest. Claro. Y por lo tanto, si en 2 o 3 semanas tenemos un pic como el Everest, no estamos preparados. Si tenemos un pic como una llanura, sí estamos preparados. Claro, entonces, esa es la idea de aplanar la curva. Claro. Esa es toda la idea dentro del programa de mitigar el contagio. Perfecto. Otra consulta, doctor. Bueno, en la edición de mañana de Diario El Pingüino conversamos con la senadora Carolina Goy, quien indicó que lo más probable es que más del 40% de la población de Magallanes podría enfermar del coronavirus. ¿Le parece a usted que esto pueda realmente llegar a suceder viendo cómo se está demostrando el virus a lo largo del país y ya sabiendo que hoy día aparecieron los 2 primeros casos y que ya hay 70 en observación? No me cabe ninguna duda porque vamos a ser diferentes al resto del mundo. Esto es una pandemia y en todos lados el virus se ha comportado de la misma manera. Se distribuye igual. El virus no tiene ninguna consideración porque seamos magallánicos, digamos. O sea, vamos a tener exactamente el mismo comportamiento que los otros países y que las otras regiones. El virus tiene una proyección exponencial que está muy bien explicada en muchos modelos que circulan por redes sociales. No vamos a tener algo distinto. Vamos a tener la misma cantidad de enfermos. La única diferencia que podemos hacer es en cuánto tiempo. Si los concentramos en pocas semanas, no vamos a tener la capacidad de responder a eso. Y por eso yo le pido, por ejemplo, a los jóvenes que están sin clases, entreténganse en hacer TikTok con todas las medidas preventivas, hagan lo que quieran por redes sociales, pero no salgan ni se junten ni carreteen. Por lo menos si es que no tienen mucho cariño por sus abuelos, porque la verdad es que si lo hacen, los que se van a ver más afectados son los adultos mayores. Entonces, si salen a carretear, probablemente, espero que por lo menos no tengan mucho cariño por sus abuelos. Lo mismo para la gente que sale a hacer cosas que no necesita, que sale a hacer un trámite al banco que podría haber hecho online, que se sale a tomar un café sin ninguna necesidad de hacerlo. No deben existir actividades sociales durante 2 o 3 semanas y después iremos evaluando. Hay que quedarse en la casa. Es fundamental quedarse en la casa. Esto parece como que fuera demasiado exagerado, pero como dijo la presidenta del Colegio Médico, todo lo que ahora nos parece exagerado, el día de mañana nos va a parecer insuficiente. Hay que quedarse en la casa y hay que pedirle al comercio que cierre. No puede dejarlo así al libre albedrío. Hoy día he visto algunas publicaciones diciendo que, bueno, cada comercio podrá tomar sus propias determinaciones. Esto es una emergencia sanitaria. Si las autoridades no lo hacen, vamos a tener que hacerlo por otras vías, como han hecho los alcaldes. Tenemos que hacer esto entre todos. Lo primero es no salir nosotros. Y segundo, exigirle a las autoridades que cierren la ciudad, dejen solo los servicios básicos. Esto es fundamental, porque si no, miren con cuidado a sus papás, miren con cuidado a sus abuelos, porque puede hacer de que estas sean las últimas semanas que los vean. No, esto no es ninguna broma. 2 de cada 10 infectados mayores de 80 años se mueren. Y eso no va a ser distinto acá en Magallanes. Doctor, en apremio al tiempo, quería que usted me pudiera ayudar a desmitificar ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que es asintomática o como usted como yo que estamos sanos, que sabemos hasta el día de hoy que estamos sanos,
¿Es necesario tener la mascarilla, dejando de lado, por supuesto, la recomendación del lavado de manos, de taparse la boca al momento de toser y todo eso? Pero, por ejemplo, las mascarillas que están agotadas en el comercio, ¿es necesario para una persona que es asintomática andar con ellas? No es necesario. No es necesario e incluso puede ser contraproducente porque la gente que no está habituada a usar mascarilla, fíjense en la gente que anda con mascarilla en la calle, se lleva la mano muchas veces a la cara para arreglarse la mascarilla y por lo tanto termina siendo más contagiante, digamos, o termina teniendo más posibilidad de contagiarse. Las mascarillas son importantes para los que están cuidando enfermos, para los enfermos y para el personal de salud. Punto. Nadie más la necesita. El resto de la gente lo que necesita es lavarse las manos cada vez que toca una superficie. Yo no sé quién tocó esta superficie y lo primero que voy a hacer cuando salga es echarme alcohol gel o lavarme las manos con agua y jabón. El agua y jabón es suficiente, pero el lavado de manos debe durar 20 segundos. No hay que llevarse las manos a la cara y a la boca y a los ojos y a la nariz. Eso es súper difícil, hay que entrenarlo. Porque es muy difícil. Traten de estar una hora sin tocarse la cara y es muy difícil de hacer. Esas medidas son súper importantes. Y el distanciamiento de más de 1 o 2 metros del resto de la gente cuando estamos en contacto con otra gente. Pero lo ideal es que no salgamos de nuestra casa. Yo le pido en serio a los empleadores, a las autoridades de este país, suspendamos las actividades comerciales, cerremos Punta Arenas, hagamos un lockdown, un cierre, una cuarentena nacional, pero si no es nacional, por lo menos que sea a nivel regional, porque vamos a salvar vidas. Vamos a evitar de que nuestros adultos mayores, incluso que gente joven, termine en ventilación mecánica o termine muerta. Doctor, bueno, por honor al tiempo le agradecemos su tiempo, que haya podido venir con nosotros. Como usted bien indicaba, es oficialmente el último entrevistado que tenemos en estudio, porque también como Pingüino Multimedia comenzamos a tener los resguardos y las precauciones, por supuesto, que nuestros invitados y nosotros también como parte del medio nos merecemos. Le agradecemos su tiempo y nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial y al regreso vamos a tener el comentario del día con el abogado Claudio Morán. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Ya estamos de regreso, 21 horas con 50 minutos y como lo mencionábamos antes de ir a la pausa comercial, el comentario del día a cargo del abogado Claudio Morán. Buenas noches. Uno a veces se pregunta, ¿por qué los chilenos no podemos vivir nunca en paz? Desde octubre del año pasado, a diario soportando la presión de lo que se llama estallido social, que yo lo llamo simplemente revolución a la chilena, que nos tuvo 24/7 pendientes del tema de cómo el país se destruía. Y ahora se nos vino una circunstancia externa, cuál es el tema de la pandemia del coronavirus, que nos tiene todo el día en vilo pensando y informándonos sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo, en el país y también en nuestra ciudad. Yo le voy a juntar 2 temas a los que me he referido en este mismo medio durante ya varios meses. ¿Por qué razón yo soy partidario del rechazo en el plebiscito que ya es casi un hecho, va a ser suspendido
por la sencilla razón que si no se va a repetir lo que ocurrió en Francia en la elección del día domingo, en que la abstención le ganó a los votantes. Es decir, la gran mayoría de los votantes no concurrió a las urnas por la epidemia de coronavirus. Pero yo soy partidario del rechazo, por una razón que quizás ahora se pueda empezar a entender. Porque la inmensa mayoría de las personas con poder, autoridad o supuesta representación en Chile no están capacitados para abordar un tema jurídico tan complejo como es el llegar a elaborar una nueva constitución que funcione y nos funcione realmente a los chilenos. Y por esto quiero dar un ejemplo que dice relación precisamente con el tema del coronavirus. Quedé asombrado por lo ocurrido hace menos de 48 horas cuando estaba operando a nivel nacional la prohibición de que recalaran cruceros provenientes del extranjero en puertos nacionales. Porque recalaron 2 cruceros en el muelle Prat y uno de ellos británico proveniente del extranjero, y sus pasajeros fueron desembarcados en la oscuridad, pese a lo cual un grupo de vecinos de Punta Arenas, alarmadísimos, fueron a protestar en sus vehículos y trataron de impedir esto que rompía la norma de carácter nacional. ¿Y quién conducía este desembarco contrario a la norma que estaba rigiendo en protección de la seguridad y la salubridad de los chilenos y los magallánicos, que somos chilenos? Nada menos que el Seremi subrogante de Salud. Y vi y tengo en mi WhatsApp la copia de un chat privado del señor intendente regional que trata de explicar lo inexplicable, olvidándose, y por eso digo, la gran mayoría no están capacitados para enfrentar el tema jurídico, olvidándose que cuando hay una norma, no puede el intérprete de la norma, inclusive la autoridad, excepcionarla. Él dijo, no, es que le hicieron un corredor sanitario. Se fueron levitando seguramente los turistas, ¿no es cierto? Fueron llevados en buses que quedaron contaminados, pasaron por un aeropuerto que quedó contaminado y contaminaron aviones. Usted vio en Japón un crucero que no pudo, si no está vencida la cuarentena, 40 días y muchos enfermos, desembarcar. Esa es la norma, esa es la regla y tiene que ser inflexible. Efectivamente, yo creo que es impresentable que si en el mes de enero ya se sabía venía la pandemia, todas las regiones no hubieran estado preparadas. Esta región ni siquiera tiene en ejercicio un Seremi de Salud titular. ¿Qué quiere usted que piense la gente y qué podemos pensar cuando la autoridad actuando en la noche excepciona la norma que está rigiendo recién en todo Chile? Usted es libre de pensar lo que quiera y podemos pensar mal, ¿no es cierto? Estas cosas ocurren en Chile en que las cosas se hacen muy mal. La falta de autoridad y la falta de autoridades nos está llevando a esto. Magallanes no tiene Seremi de Salud y sabe que yo creo que tampoco tiene intendente, porque no basta con estar sentado en un sillón, en una oficina, frente a la plaza de armas. Es necesario tener la capacidad y las aptitudes para ejercer realmente un cargo de esta naturaleza. Desgraciadamente no es un hecho aislado. A nivel nacional estamos improvisando. Día a día en este país se improvisa en el tema de la pandemia. Esto no está siendo abordado como corresponde, porque ya se sabe y estamos viviendo no solo consecuencia de esto, sino que también consecuencia de la destrucción del país por más de 4 meses por la revolución que sufrimos. La economía está en el suelo, estamos en recesión a nivel nacional y mundial. Esto tiene que abordarse de una vez por todas con liderazgo, con altura de mira, con capacidad y con decisiones. Ni las autoridades nacionales ni las autoridades regionales están actuando y están a la altura. Bien lo dijo la persona que me precedió acá en estos micrófonos. Aquí está en juego la vida de muchas personas. Aquí no puede haber lucimientos políticos
ni personales, ni réditos de ninguna especie. Esto no es un negocio. Este país va a tener que paralizar incluso todas las nuevas obras públicas, nacionales y regionales, entre ellos el controvertido obra de trébol en la entrada de la ruta Punta Arenas. Pero esta decisión tiene que tomarse. Es decisión tuya también. Buenas noches. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. (21:57). De esta manera estamos llegando al final de Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia, pero no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene Paola Tapia con El Retruco. La invitada de hoy día es Rosa Miranda Tobar, quien es la presidenta regional de Te Abrazo y el Espectro Autista en Magallanes. Y también para todos ustedes, la farmacia de turno del día de hoy es la Farmacia Cruz Verde de calle Bories 990. Nos vemos mañana, que tengan una muy buena noche. Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Distribuidora Babbage, más de 45 años al servicio de la comunidad. Hoy también el almacén de tu salud, destacando un amplio surtido en marcas, enfocados en comida saludable. ¡Qué mejor favorita! Visítanos en Pasaje Meteoro 252, entre Angamos y Maipú, de lunes a domingo.